Se prendió el ventilador. Delcy Rodríguez le dio la espalda a Alex Saab y lo mandó directo a Estados Unidos. Esto pareciera una traición de película, hermano. Delcy Rodríguez pateó el tablero y mandó empaquetado y directo a Miami al polémico empresario colombo venezolano Alex Saab. El presunto testaferro mayor de Nicolás Maduro aterrizó escoltado por la DEA, luciendo las mismas sudaderas, hermano, gris de reo, tras ser entregado por el propio régimen bajo la excusa de leyes migratorias. Alex Saab ahora enfrenta un duro juicio en los tribunales estadounidenses por el lavado de más de 350 millones de dólares. Mientras tanto, la cúpula chavista empieza a sudar frío, hermano, sabiendo que el hombre de los secretos dorados tiene la boca muy floja cuando está tras las rejas. El negocio de la lealtad se devaluó por completo. El hombre que defendía como héroe diplomático hoy duerme en una celda federal, porque en Venezuela los amigos de ayer son la moneda de cambio de hoy. Pero vamos a ponerle más noticia, hermano, para que usted vea lo que está aconteciendo hoy en día en los otros medios internacionales acerca de esta situación. Hubiera llegado hace 3 años. Alex Saab fue una de las fichas más importantes durante la era del derrocado Nicolás Maduro. Según Washington, el colombiano de ascendencia libanesa utilizó su poder para realizar millonarias operaciones de narcotráfico a través del programa social más importante de Venezuela, el mismo que llevó mercados a más de 5 millones de personas. ¿Cómo pasa un vendedor de llaveros colombiano a convertirse en una ficha tan clave y tan importante para el régimen de Nicolás Maduro y para el chavismo, por supuesto? Sencillamente le logró al ganarse la confianza de Nicolás Maduro, sigue Flores y todo el entorno familiar de ellos. Nicolás Maduro se hace presidente en abril de 2013, casi que meses después de una institución llamada Fundación Pro Patria 2000, controlada por los sobrinos y los hijos de Cilia Flores, empezaron a darle negocios millonarios en ese momento para la construcción de vivienda a Alex Saab, casi que se convirtió en el operador financiero también de la familia. Pero luego de la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, Delcy Rodríguez destituyó a Saab de su cargo como ministro de Industria. Semanas después corría el rumor que Saab había sido capturado, aunque el gobierno interino venezolano se abstuvo de realizar cualquier comentario, hasta que se confirmó que fue entregado a las autoridades estadounidenses. Para la administración Trump, Saab es una importante ficha política y judicial. ¿Qué información tiene de él? Es decir, usted dice, podría terminar de hundir a Maduro. Yo creo que si hay una persona que tiene información de los circuitos financieros, de las rutas financieras a donde se movieron cientos de millones de dólares provenientes de la corrupción venezolana, sustraídos literalmente del Estado venezolano, ese es Alex Saab. Pero los líos judiciales de Saab también podrían tener efectos políticos en Colombia. El periodista Roberto Denis habla particularmente de Abelardo de la Espriella, quien fue abogado de Alex Saab. Abelardo de la Espriella, al menos hasta 2018, seguía diciendo que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano. Y que si se supiera que su cliente tenía que poner vinculado al régimen venezolano, él jamás lo defendería. Si desde 2016 lo sentó a hablar con las autoridades americanas, porque lo estaban investigando por su rol en Venezuela, porque todavía en 2018 él en público decía que su cliente no tenía nada que ver con el régimen venezolano. Esta es la segunda vez que Saab se enfrenta a la justicia estadounidense. En enero del 2020 fue capturado cuando hacía una escala en Cabo Verde camino a Irán. Luego fue recluido en Estados Unidos en 2021. 2 años después, en 2023, recibió un indulto presidencial por la administración Biden, producto de una negociación con Maduro que buscaba elecciones libres en julio del 2024, por lo que en ese momento la justicia estadounidense desestimó 7 de los 8 cargos de los que era acusado Saab. Ahí está, de lo que era acusado Saab. Bueno, el abogado se está defendiendo como gata boca arriba y está diciendo que lamentablemente él no es su cliente ya actualmente. Eso fue lo que estuvo diciendo su abogado. Pero de todas maneras, hermano, vamos a seguirle poniendo otra noticia internacional para que usted vea cómo se está manejando esta situación. El principal operador financiero y testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, regresa a Estados Unidos tras ser deportado por el régimen de Delcy Rodríguez. Saab enfrenta un proceso
en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, por delitos de lavado de dinero, corrupción a gran escala y violación de sanciones internacionales. Deberá responder por un entramado financiero ilícito vinculado a operaciones de PDVSA y a la estructura económica del chavismo. La deportación ha sido tendencia en las redes sociales, bajo la frase que recuerda a una popular serie de streaming, The Gray is the New Orange. El gris es el nuevo naranja, en alusión a esta producción. Saab llegó a Florida vistiendo un conjunto deportivo gris, un atuendo que irónicamente se ha vuelto el nuevo estándar tras el arresto del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero. Y es que en los más recientes golpes de la administración Trump al régimen de Venezuela quedó atrás el clásico overol naranja de los reclusos y dio paso a un conjunto gris que ahora domina el panorama de manera no oficial, reflejando un cambio de tendencia. El tono gris es frecuentemente utilizado en prisiones federales y centros de detención temporal en Estados Unidos, respondiendo a protocolos de clasificación interna y estatus legal. La vestimenta ha causado gran revuelo mediático y en redes sociales. Esta semana la Casa Blanca difundió una fotografía del secretario de Estado, Marco Rubio, a bordo del Air Force One con la misma sudadera gris que vestía Maduro. Se está haciendo famosa la sudadera. El congresista republicano Carlos Jiménez reaccionó a la entrega de Alex Saab a las autoridades de Estados Unidos. El legislador compartió además carteles de búsqueda que ofrecen una recompensa de hasta $25 millones por la información que lleve a la captura de Diosdado Cabello por cargos relacionados con narcoterrorismo. Afirmó que el número 2 del régimen será el siguiente. Gracias al presidente Trump y al secretario Rubio, la dictadora interina Delcy Rodríguez ha entregado al criminal narcoterrorista Alex Saab para enfrentar la justicia en Estados Unidos. Diosdado Cabello debe ser el siguiente. Diosdado, tú eres el siguiente. La también congresista María Elvira Salazar aseguró que el empresario colombiano nunca debió salir de la custodia de Estados Unidos y enfatizó que los cómplices de las dictaduras no escapan a la justicia. De regreso donde nunca debió haber salido, una prisión federal en Estados Unidos. El testaferro del narcodictador Maduro ahora va a enfrentar la justicia americana. La misma justicia que Joe Biden le negó al pueblo venezolano cuando decidió liberarlo y devolver al régimen chavista a uno de sus principales operadores financieros y cómplices de la corrupción que saqueó a Venezuela. La era de la impunidad para los narcodictadores, sus testaferros y sus cómplices se está derrumbando en las Américas. Y el director de Relaciones Internacionales del Movimiento 20 Venezuela, de la líder de las Fuerzas Democráticas, María Corina Machado, Pedro Urruchurto, se refirió a la deportación de Alex Saab. Aseguró que ahora el turno para enfrentar a la justicia de los Estados Unidos debería ser para el exfiscal del régimen, Tarek William Saab, señalado de ser el responsable de torturas y violaciones a los derechos humanos. Están cayendo todo uno a uno y van a seguir cayendo. Ya cayó el corrupto y criminal Saab. Ahora falta el torturador y criminal Saab. La primera detención internacional de Alex Saab ocurrió el 12 de junio de 2020 cuando fue arrestado en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral en la isla de Salta, en Cabo Verde. La captura en ese momento se produjo a petición de Estados Unidos. Tras un largo proceso judicial, Saab fue extraditado a Miami en 2021 y permaneció detenido hasta diciembre de 2023 cuando fue liberado en un canje de prisioneros entre Washington y Caracas durante la administración Biden, a cambio de la libertad de 10 ciudadanos de Estados Unidos y varios presos políticos venezolanos. Sí, Lucía, Alex Saab recién aterrizó en Miami. Usaba tapabocas y vestía ropa deportiva. Abordó esposado una camioneta del FBI para luego ser trasladado a la cárcel federal de Miami, donde contaría con muy pocos lujos. Aquí él no va a tener visita conyugal, aquí él va a tener 10 minutos al día en el teléfono, aquí él va a ser tratado como cualquier otro preso. Según la justicia estadounidense, Saab lavó $350 millones procedentes de corrupción a través de compañías fantasmas, socios comerciales y miembros de su familia. Además, se habría beneficiado de contratos con el régimen de Venezuela vinculado al programa de alimentos CLAP, comercialización del oro venezolano y contratos para intercambiar petróleo de Venezuela por alimentos a fin de evadir sanciones de Estados Unidos, según el Departamento del Tesoro. Y el señor Saab puede entregar información específica sobre las cuentas bancarias a las que fluye el dinero. ¿Qué artículos se proporcionan a qué países? ¿Que están generando dinero, oro o lo que sea? Que está permitiendo a Maduro mantener el dinero corrupto fluyendo.
El régimen intentó por todos los medios frustrar la extradición del empresario colombiano, a quien presentó como un diplomático venezolano para argumentar inmunidad diplomática. Ha sido secuestrado nuevamente por Estados Unidos, sin ninguna notificación. Calificando la extradición como un segundo secuestro, el madurismo creó una narrativa común, a pesar de haber agotado todos los recursos. Si los imperialistas del gobierno de Estados Unidos involucrados con este secuestro creen que nosotros nos vamos a entregar o rendir, están bien equivocados. Un segundo secuestro a mi esposo Alex Saab, con la complicidad del gobierno de Cabo Verde. El régimen, que para presionar la libertad de Saab lo había nombrado un mes antes delegado en los diálogos con la oposición en México, se levantó de la mesa. Venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponibles a nuestro delegado Alex Saab. Ahí está Jorge Rodríguez hablando, hermano. ¿Escuchó? Lamentablemente, la delegación de Maduro no llegó. Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano. Al igual que la oposición, Estados Unidos lamentó que el madurismo diera más importancia a Saab que a resolver la crisis social en Venezuela. El régimen de Maduro, por otro lado, ha dejado muy claro que está poniendo sus intereses una vez más por encima del interés del pueblo venezolano. Piénsenlo, se está poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar común. En noviembre, un juez retiró 7 de los 8 cargos contra Saab por lavado de activos, una condición de Cabo Verde con quien Estados Unidos no tiene tratado de extradición. Para que exista, digamos, el procedimiento, una de las situaciones o una de las particularidades que debe tener el Estado es que no existan, digamos, delitos mucho más graves a lo que ellos tienen en su ordenamiento jurídico. La justicia estadounidense solo dejó el cargo de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel. Desde Colombia, la candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció sobre la deportación de Alex Saab desde Venezuela hacia Estados Unidos. Valencia aprovechó el caso para lanzar críticas veladas contra su contrincante Abelardo de la Espriella, recordando que el abogado representó a Saab desde 2015, años antes de su captura en Cabo Verde y su posterior extradición a Estados Unidos. Precisamente Venezuela acaba de denunciar la deportación de Alex Saab. ¿Qué piensa sobre eso? Debe estar buscando abogado, ¿no? Mire, es muy importante, porque ese era el lavador de plata de Maduro, de la tiranía de Venezuela. Y ahí aparece información, no solamente de gente que está esperando ser presidente de Colombia, sino de gente que es presidente de Colombia. Aquí, nuevamente una coincidencia bien grave sobre el futuro del país. Ahí está, hermano. Quiero decirle también que Alex Saab, hermano, es de nacionalidad colombiana. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, fue a Venezuela, se relacionó diplomáticamente, cayó con suerte y lo pusieron en lugares de prominencia. Y allí el hombre se hizo de dinero, el hombre estuvo entre los diplomáticos, el hombre fue ministro hermano de Industria y Comercio, el hombre estuvo en un estatus muy bueno, pero entonces de ahí que se dice, ¿no? ¿Qué digo yo? Más luego se van a arrojar las evidencias, pero hasta ahora se dice que fue el mayor lavador de dinero del gobierno de Nicolás Maduro. Estuvo preso en Estados Unidos, en el gobierno de Joe Biden lo soltaron, le retiraron los cargos, pero ahora vuelve y lo capturan otra vez en Venezuela y lo llevan hacia Estados Unidos para que rinda cuenta nuevamente frente a la justicia, hermano. Pues hasta aquí fueron las informaciones, Dios le bendiga y hasta la próxima.